vistos y amados por el Padre, capítulo 6, del libro Hijos de la Intimidad. Bueno, Comienza el libro dando como una historia. Bueno, como todos los capítulos. Claro, más o menos. Sí. Es un testimonio de un joven, bueno, un adulto joven que coordinaba, que ministraba, adoraba, todo, y era, bueno, como lo expone él, era muy buen cristiano en ese aspecto. Se sentía el Señor gracias a él, y él exponía la alabanza en su iglesia o en su grupo de jóvenes. Todo se veía respecto a eso, pero había un problema con estos chicos. Bueno, cuenta que ustedes, no sé si se acuerdan quién escribió este libro, Mariano. Bueno, él hablaba de este chico como era como una especie de discípulo, algo así entendimos. Bueno, yo entendí. Y claro, está, como dice Alonso, en esas posiciones, pero dice que él lo veía todas las semanas, y cada semana este joven le decía cuán en parte vacío se sentía y cuán como que estaba sufriendo en verdad, porque sentía que lo que él estaba haciendo, si bien él lo hacía para el Señor, sentía que Dios no lo usaba y que no se sentía o no daba algo importante de parte del Señor, como que se comparaba con todos los demás y veía en él como nada, como él estaba en tantas posiciones de autoridad y de impartición, pero él se sentía vacío. Y bueno, la historia sigue en que tratan de ver juntos por qué tanto sufrían eso y además cuál era la raíz del problema. Bueno, entonces en esto lo hablaban todas las semanas, tenía una perspectiva totalmente distinta a lo que veía el resto de la gente, en la intimidad que tenía con el autor. Él un día le cuenta al escritor acerca de que su padre abusaba de él de cuando era un niño. Entonces, cuando se lo expone, él quebranta en llanto y comienzan a tratar de... Bueno, profundizan un poco y ven cómo él se da cuenta de que ese era un problema inicial, de cuál podría haber llevado hasta este problema de tener, como ver totalmente el contrario de lo que Dios hacía, o ver contrariamente el plan que Dios tenía en él. Entonces, cómo eso había perjudicado hasta hoy en día y que él lo tenía oculto en su corazón. Era como que él, al ser abusado desde ese momento, aunque era pequeño, se tomó eso como su identidad. Tal vez algo que, al menos al ver los testimonios de gente, suele pasar eso, que su identidad cambia al momento de ser víctima, cambia a ser el nombre de esa víctima, aquel que fue abusado en este caso. Y eso obviamente va a cambiar todo lo que hagas, porque la identidad que uno tiene, si es de víctima, va a ser a esta persona, decía el autor, lo hace moverse en la orfandad, porque además era la figura paterna la que supone que te da confort y seguridad, la que estaba agrediéndole. Y por eso mismo él se estaba moviendo en el ambiente también espiritual de la iglesia desde orfandad, desde no sentirse ni seguro ni nada, y todo lo que hacía no lo sentía real, porque estaba desde esa posición y su identidad no era la identidad que Dios había proclamado sobre él. Él creía las mentiras del enemigo, que él era definido por ser abusado. Y en el resto del libro vamos a seguir viendo a Jacob y a Natanael, que también fueron marcados, y cómo nosotros vemos este estado desde por ejemplo, en este ejemplo que era del joven, de ser un abusado, a cómo Dios lo redefine a ser uno llamado. Y en eso es cómo nosotros vamos a profundizar en este capítulo.
Cabe mencionar que el chico luego estuvo bien, oraron por él y luego siguió la libertad del Señor a la que él había llamado. Que en realidad, como el capítulo del Martina, habla, o sea, la primera parte que es la que le correspondía, habla de él. A lo mejor él no veía todo lo que el Señor hacía en él, porque él no era capaz de ver que el Señor proclamaba palabras, sanaba, actuaba, pero como tenía una imagen errada de su identidad, de quién era él, no llegó un momento en el capítulo final cuando él habla eso, que se dejó amar por Dios, y es lo que también decía, porque ahora es lo que vamos a ver como en ejemplos bíblicos, con respecto a dónde hay un daño de identidad, y cuando el Señor convence y llama para que nosotros creamos lo que Él dijo de nosotros y no lo que a lo mejor el resto dice o menciona que somos nosotros. Entonces comenzamos con mi parte. La primera a mí me toca Jacob. Se llama Engañador o Padre de Nación. Así es el título. Y habla la primera parte. Dice, como tiene relación con lo que continúa Martín, que en muchas ocasiones cuando somos pequeños, a veces el tener una mala relación con nuestro padre o los niños que han crecido sin una imagen paterna o materna, están dañados a veces para toda la vida, tienen un rencor. Y dice que así también sucede con nosotros de forma espiritual. Pero no hace referencia a que si yo tuve una carencia afectiva cuando chica, la voy a tener con el Señor. No se refiere a eso, sino que se refiere a cómo en el espiritual, si yo no tengo una buena relación con el Padre, voy a tener una mala o va a afectar en la identidad mía con respecto de la que tiene mi Padre, que es celestial. Dice que no tener una revelación correcta de Dios como Padre puede producir una traba espiritual imposible de atravesar y que determinará negativamente nuestra identidad. Y habla, el título habla acerca de un síndrome, que es el síndrome del hijo de la religión, que lo trata de como comparar el síndrome del hijo de la religión con el hijo de la intimidad. Y dice que este hijo de la religión primero tiene varios aspectos. Este hijo de la religión, primero que nada, no se siente amado. No se siente amado y además no se siente visto por Dios. No siente que es visto por el Padre. Y esta persona que es hija de la religión necesita constantemente el reconocimiento y la valoración de un sistema religioso y también la valoración de las demás personas. Y son personas que son definidas por el mundo, como que el capítulo intenta de promulgar, o sea, de destacar esto para que si es que estamos pasando en estas situaciones y estamos sintiendo eso, no caigamos en eso y habla, como ahora empieza así como a contar la historia de Jacob. Dice que la historia de Jacob es apasionante y todo el mundo lo conoce por el significado de su nombre. Sabemos que su nombre significa engañador. Y así lo llamaban todos. Imagínense desde chico que te digan, oye, engañador, oye, engañador. Y va creando desde pequeño, a lo mejor simplemente no por algo que buscaran, sino que se dio, que su identidad empezó a ser definida por su nombre. Entonces, sin embargo, en toda su vida, en toda la vida de Jacob, vemos cómo Dios lo visitaba una y otra vez para decirle quién realmente era y el propósito glorioso que tenía en su vida y en sus generaciones. Y aunque el mundo lo definió por el nombre de sus padres, le había puesto por nombre, él era amado y visto por Dios y lo había escogido como el padre de una nación. Y esto es lo que a mí me pareció súper lindo, porque dice que a pesar de todo, como Jacob desde chico tuvo que luchar constantemente por esta lucha de identidad, que además después
la tuvo por las cosas que él hizo. Entonces, dice que le costó muchísimo entender su identidad divina, porque Dios no se detuvo hasta definir a Jacob según se diseñó. No se detuvo porque dice que lo visitó en lugares áridos, lo visitó en tiendas, tierras lejanas, montes, de noche y de día, y hasta que logró vencerlo con el amor de Dios, vencer a Jacob. Y el libro dice que esto es lo mismo que puede suceder en nosotros, o que no importa lo que estén diciendo nuestros padres, los que digan nuestros amigos, nuestros vecinos o nuestros compañeros. Lo que importa es lo que Dios dice de nosotros, lo que Él nos ha revelado en su amor. Y toma el ejemplo de Jacob porque él sufría eso. Y como lo sufría, fue reiteradas veces que el Señor le tuvo que recordar y mostrarle en muchas ocasiones, y como lo hizo con Jacob, que era su hijo, también lo va a hacer con nosotros cuando estemos sufriendo eso. Él, hasta que un día aceptemos y nos dejemos ser amados por Dios y convencidos de lo que Él dice de nosotros. Amén. También me tocó otra parte que se llama robar la bendición del hermano. Y sigue hablando de Jacob. Si nosotros vemos la vida de Jacob desde el principio, él, en este daño de identidad que él tenía, intentaba copiar el resto o copiar de la forma en que era bendecida la otra persona, que era en este caso su hermano. Dice que vez tras vez intentó obtener bendiciones y ser alguien porque en realidad no sabía lo que Dios pensaba de él. Procuró llenar muchas maneras el vacío de su alma. Reiteradas veces fingió para lograr la aceptación ajena, ya que padecía de rechazo interno, porque él se rechazaba a sí mismo, y como se rechazaba a sí mismo, intentaba copiar al resto. Y el libro menciona que así también sucede con nosotros en una congregación, que a veces cuando tenemos un daño de identidad y sufrimos este síndrome de religiosidad, intentamos copiar a algún hermano o hermana que o canta bonito, que habla bonito, y queremos, como vemos que ha sido bendecido de esa forma, entonces dice que las personas que sufren de este síndrome intentan copiar a esas personas, pero la forma en que lo hacen no genera bendición en sus vidas porque no es de Dios. Y Dios no la ha llamado para copiar a la otra persona, lo ha llamado para ser Él. Y también menciona en una parte que nosotros venimos a copiar a Cristo. Y cuando Nicodemo se acercó a Cristo, le dijo: tú eres único, o nadie más hace lo que tú haces. Y nosotros, muchas veces el Señor se revela a cada uno de nosotros de formas muy creativas, y por intentar, cumplir con un sistema religioso, o nos da vergüenza porque nadie más lo va a hacer, o tengo ganas de gritar pero no quiero gritar porque nadie más está gritando, es como reprimir al espíritu y también no dejar que el Señor en su creatividad se manifieste en nosotros. Bueno, dice que volviendo a Jacob, dice: no importa lo que nosotros logremos por envidia, no habrá bendición en eso. Jacob obtuvo la primogenitura engañando a su padre por su hermano. Y dice: ¿y esta dicha cambió algo en su vida? Absolutamente nada. Siguió engañando y huyendo toda su vida. Como veremos al final de esta historia, su alma no estaba saciada. ¿Has visto personas que obtienen cosas y no se sienten satisfechas? Esto sucede porque su identidad está corrompida. Necesitan ser redefinidos por Dios. Los logros ministeriales y religiosos no podrán saciar el interior. Lo único que puede saciarlo es encontrar en su mirada de amor y escuchar lo que Dios piensa de nosotros. Y por último, me toca, se titula: vestirse de otro para obtener la bendición.
Y esto era como lo que mencionaba recién, que no intentemos imitar a otra persona o ser bendecidos de la misma forma en que es bendecido otra, o haciendo lo mismo que hace otra persona. No sé si me explico. Sino que dejemos que el Señor haga lo que únicamente quiere hacer en nosotros, pero de la forma en la que Él quiere y no la que nosotros queramos sostener o mostrar a veces en una religión o en una congregación. Y como resumen, para ser un hijo de la intimidad hay que vencer eso, hay que vencer estos hijos de la religión, hay que vencer lo que dice el resto, hay que vencer lo que piensa el resto de mí, lo que creo yo de mí misma, que a veces también es muy equivocado. Y como le pasaba al chico de la historia en el comienzo, que él no lograba ver lo que el Señor hacía porque había una imagen equivocada de Él, así a veces también sucede en nosotros y en cosas que a lo mejor no nos damos cuenta. Y para ser un hijo de la intimidad tenemos que dejar que el Señor venza en eso y dejarnos guiar por su amor. Y hay otra cosa que no estaba en el libro, pero que también llegó a mi como reflexión, que no sé si está correcto, pero Esaú, él fingió ser su hermano y pagó igual, a pesar de que sí fue bendecido, él vivió una vida huyendo, pagó las consecuencias por fingir ser alguien, a pesar de que sí fue bendecido, pero tuvo una vida difícil igual. Después fue engañado por su tío, cuando se enamoró de Raquel. Rebeca. Y sin embargo, cuando Cristo murió en la cruz, Él se vistió de lo que nosotros éramos, Él se vistió de nuestro pecado. Y esto no sale en el libro, pero sí una reflexión que cuando estudié esta parte me llegó, porque eso era lo que nosotros deberíamos haber pagado. Sin embargo, Él se vistió de nuestro pecado y ante sus ojos nos hizo dignos. Y es hermoso. Amén. Eso. Seguimos con obsesiones humanas, lo cual trata de que Jacob engañó a sus padres, engañó a su hermano, se robó la bendición de su hermano, pero no se detiene ahí, porque Jacob tiene esa tendencia, como todos nosotros tenemos tendencias a algo. Y Jacob se enamora de esta chiquilla y se enamora y trabaja 14 años por eso. O sea, va en busca de algo que lo sacie, va en busca de esa bendición, va en busca de encontrar una esposa después de que encuentra después de 14 años la esposa. Va en busca del ganado, se queda con el ganado, se queda con lo material, pero sigue sin ser llenado. Después de 14 años vemos que no está satisfecho con el ganado, lo material. Hizo todas las cosas por obtener esa bendición de lo que él necesitaba, esa bendición material. Y él tenía muchas cosas, pero no lograba disfrutarlo. Más Dios lo seguía viendo a él como un escogido, como Dios veía a este joven que ministraba, Dios lo veía como un escogido, pero él no se lograba ver a sí mismo como eso, porque él necesitaba llenar esa necesidad. No podía ser algo que le faltaba, y Jacob siempre tenía esa necesidad de que algo le faltaba, se seguía moviendo. Y dice en esta parte del libro: había alcanzado sus mayores ambiciones, pero estaba lejos de los deseos de Dios que tenía para él. Notamos que vivió toda su vida con un hambre en su interior, incapaz de ser saciado con ningún fruto de este mundo. Este buscador crónico de la bendición, obsesivo por la aprobación del otro e insatisfecho compulsivo, estaba a punto de tener una experiencia con Dios que transformaría para siempre su vida y la de sus generaciones. Como ya lo habíamos conversado antes, y como también mencioné en una parte de la Vale, está la etapa de que nosotros tenemos de la obsesión, del pecado, de lo que a nosotros nos falta o que nosotros nos haya marcado, y después de eso pasamos a lo que Dios puede hacer en nosotros, a redefinirnos. Y el libro también mencionaba, el diablo
te puede haber marcado toda una vida, pero de un día a otro Dios puede comenzar una redefinición a lo que tú te veías. Y nosotros tenemos que atravesar este marco de las tendencias. Por ejemplo, Jacob estaba obsesionado, se obsesionaba con el hermano, con el papá, con las chiquillas, con el ganado, con todo. Y cada uno tiene tendencia. Por ejemplo, un ladrón va a tener siempre la tendencia de ser ladrón, pero solo Dios es el que puede poner en sí el escoger a Dios, el que lo ha llenado, y no el buscar lo que sabes que no te está llenando y el que siempre vas a necesitar. Amén. Entonces, ese fue el día que todo cambió, cuando Jacob vio cara a cara a Dios. Dios lo visitó una noche y a la mañana ya no era el mismo. Transformó años de frustración en un nuevo camino para Jacob. Él peleó por una bendición que nunca podría haber conseguido de su madre o de su padre o de donde la buscara. Cambió la manera de caminar y su nombre. De ser un engañador, logró pasar a ser Israel. Israel, el que peleó por esa bendición, peleó contra Dios o con Dios, pero el final es que peleó por esa bendición y logró ver a Dios cara a cara. Y Dios, y Jacob menciona, llama al lugar donde lo ve Peniel, porque dice, vi Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esa noche, como nos predicaba el pastor Luis, esa escalera, todo lo que lo que Jacob vivió a través de Dios esa noche, lo cambió para siempre, lo redefinió de Jacob a Israel. Los grandes cambios de Dios llegan a todas sus generaciones, vemos que cambió radicalmente. Pero, ¿qué era la atadura que había forjado a Jacob toda su infancia, toda su adultez, todo lo que le detenía ser Israel? Y le voy a pedir a alguien si puede leer Génesis 25-28, por favor. Génesis 25-28. En ese versículo vamos a saber por qué Jacob estaba atado. 25-28. Léalo nomás. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Amén. ¿Qué creen que era lo que le ataba a Jacob? De que Isaac amaba a Esaú y la madre Raquel amaba a Jacob. ¿Qué era lo que le faltaba a Jacob en ese versículo? Ser el primogénito. Ser casado. Amor paterno. Sí. Perfecto. Jacob incluso mataría, Jacob incluso robaría, engañaría, todo para tener esa bendición del padre. Él nunca se sintió ni amado ni visto por su padre, porque en esa época sobre todo era mucho más importante el padre, la autoridad suprema de toda tu sociedad, a que el amor de la madre. Si bien la madre lo ayuda, vemos que Jacob siempre sintió esa falencia, de esa necesidad de querer una bendición, de querer poder ser como su padre, poder ser el hijo primogénito. Y solo una persona, Jacob era solo una persona que no tenía lo que él quería. Y esto lo que acabamos de ver es el espíritu de religiosidad. Como veíamos, hijo de la religión, es el espíritu de religiosidad, lo cual es que se introduce la orfandad de manera que no podemos conocer a Abba, a nuestro papito. Se ha metido en nosotros esa orfandad, esa necesidad de buscar algo que no está en verdad en nosotros, que no es de Dios. Entonces, lo cual nos aleja de poder conocer este amor dulce de Dios. Porque sí estaba ese amor, Dios siempre está ahí, pero nosotros al crear al buscar otra cosa que nos pueda llenar, al buscar esa obsesión humana, nos alejamos de Dios. Y si alguien puede leer Génesis 27:1, por favor. Y entonces vemos que Jacob fue redefinido.
¿Lo leo? Por favor. Génesis 27:1 dice: Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Saúl, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Sí, padre, respondió Saúl. ¿Leo el 2 igual? No. Ok. Era solo, gracias, era la primera parte, lo importante, que lo toma el libro como algo, toma que Isaac es ciego para decir que no podía ver a Jacob. O sea, dice que Isaac ya no lo veía, Isaac ya no lo reconocía, ni siquiera era su hijo favorito, ni siquiera lo quería para entregarle la bendición. Entonces Jacob vemos que no era ni amado ni se sentía visto, lo cual podemos no encontrar en un padre terrenal o no en una necesidad que nosotros queremos saciar, una necesidad mundana, por así decirlo, sino que lo único que sí sabemos que nos va a ver y nos está amando constantemente es Dios. ¿Amén? Y si él se sentía afectado, una persona que se sienta afectada, que no se sienta amada, va a vivir siempre en esa falencia. La esencia de la religiosidad se basa en cómo actuamos ante los ojos de las personas. O sea, nosotros vamos a actuar según cómo vemos al hermano. Si nosotros vemos, por ejemplo, a Alberto, que está bien, que hace las cosas bien, él puede recibir ese favor. Pero aunque el Alberto esté mal, como un ejemplo, él se va a quedar así porque no es lo que él puede mostrar. Pero vemos que a comparación de nosotros, de todos los humanos, Dios ve más allá, ve el corazón. Y puede ser algo bueno como algo malo. Dios lo ve de día, de noche, en el interior, en el exterior, lo ve ve cada cosa. Entonces nosotros en verdad somos muy amados de que un padre, como un bebé, lo mira día y noche. Y sabe lo que necesita en verdad. Podemos estar llenos de pecados, pero si el resto nos mirara con aprobación, creemos que estamos en favor. Pero Dios está día y noche. ¿Amén? No necesitamos la atención de nadie más si está Él, porque Él ha llenado nuestra necesidad. Y como dijo Jacob, Israel, vi Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Amén? Y al final de la página 112 dice: como padre, entendiendo también esto, mi mirada está fija en mi hija, la del doctor. Ella juega, camina, se mueve y yo la sigo. Aunque ella no lo note, mis ojos están continuamente atraídos por ella. La miro aún cuando duerme, cuando está despierta, y ante la menor necesidad de mis brazos estarán para ayudarla. Amén. Solo comentar un par de cositas. Una cosa es que igual me llamó más la atención eso de que como un día para Dios puede cambiar todo. Y bueno, para él siempre el tiempo ha sido súper relativo, pero porque él es dueño del tiempo. Pero es así mismo como toda una vida de engaño, de transgresión puede ser cambiada en una noche. Así mismo es lo que pasó con Cristo, que fueron miles de años de lo mismo, miles de años de pecado, de caída, de no poder salir de una ley. Y en un día solamente, bueno, sin contar todo su ministerio, pero en un día fue cambiado eso. Y luego Él resucitó. Y en tal vez si lo ponemos en una balanza, todos los miles de años no se lo sobrepasan a un día, sino que era una ley tan incrustada que a los mismos judíos, los mismos que le condenaban, les costaba mucho entenderlo. Y tal vez a veces igual nos pasa eso, como que vemos lo de antes de Cristo y toda esa transgresión y todo el mal y toda la ley que pesa mucho, la ley es muy pesada. Y a veces dejamos de ver a ese Jesús que en la cruz nos estaba mirando con ojos de amor. Y que en un día pudo cambiarlo y que ya no es la ley, ya es la gracia. Y es el nuevo gobierno instaurado, pero a veces no lo podemos ver. Y lo otro... es que yo imaginaba como que... O sea, nunca me habían pintado tan mal a Isaac, como que era como re mal padre. O sea, a mí me cae bien Isaac. Pero más que de que sea bueno o malo, tampoco es como que... Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero era más la perspectiva de Jacob acerca de eso.
Él ya se sentía así, no tenía el favoritismo, ya lo sentía y tal vez él no se sentía visto, pero el papá, aún estando ciego, él cachó que no era Saúl el que le tocaba, cachó el tiro. No sé si se hizo el tonto o qué, para darle la bendición, pero él no notó una peculiaridad, él conoce detalles tan ínfimos, al igual que Dios de sus hijos. Y tal vez nosotros somos burlados y engañados con pensamientos que dicen que no somos vistos o no somos conocidos, pero la realidad puede ser muy distinta a cómo la percibimos. Y bueno, pasando con mi tema, que ya estamos terminando, nos habla de Natanael, visto y amado por Jesús. Esta persona también, como acotación, el libro de Juan, que es como el pasaje que estaba usando, se menciona a Natanael, pero acá hay una nota, un comentario en el libro que se dice que en el resto de los evangelios se le llama como la misma historia, exactamente como igual, no es que sea otra, se le llama Bartolomé, por otro nombre. Después vamos a ver más eso, pero es como un dato para hoy, por si le sonaba conocido a otra cosa. Y bueno, nos cuenta una historia, es como cortita su historia, no hay mucho historial de Natanael, pero tenemos la misma promesa de cómo a Jacob se le mostraba esa escalera, cómo suben, descienden ángeles. Esa misma promesa estuvo para Natanael. Y ahora nos vamos a dar cuenta que su historia es súper unida, aunque no parece serlo. Y bueno, habla en Juan 1, del 45 al 48, el pasaje. Me gustaría parafrasearlo más que leerlo en sí. Pero se nos habla de Felipe, que era uno de aquellos que estaban predicando. Dice que encontró a Natanael y le fue a contar, probablemente ya se conocían. Le dijo, oye, encontramos a aquel de las profecías, aquel de quienes se escribió desde Moisés, desde ahí en adelante lo encontramos. Así como los profetas. Y dijo a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y la respuesta de él fue como irónica y cómica, porque le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, como que es lo menos posible. Y súper reticente también a esa verdad. Y luego le dice, Felipe, ven y ve. Y fue, a pesar de que estaba como bien reticente, igual fue. Y Jesús vio a Natanael y le dijo, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Igual esto me sonó como, al leer la historia me sonó harto como si le dijera como, ¿te conozco? Como, ¿qué andas diciendo que me viste? O ¿qué onda? Él igual estaba un poco desconcertado. Y luego voy a leerlo esto. Dice, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y es precioso porque le reconoció como el Hijo de Dios, la promesa. Pero interesante como al principio estaba súper escéptico a decir como que habían encontrado al Mesías. Y luego de la nada cambió como, sí, tú eres el Hijo de Dios. La promesa, wow, la tremenda revelación. Y vamos a ver como por qué y profundizar como en esta historia. Y bueno, en esta historia igual otra vez me ha llamado la atención y he buscado como qué significa estar debajo de una higuera. Y bueno, había muchos símbolos como que incluso un poco contradictorios algunos. Algunos eran como que decía que cuando ellos solían estar tristes, iban a estar solos bajo una higuera, bajo un árbol, y como que pensaban, meditaban. Otra explicación es que un símbolo de paz, de seguridad, porque también se mencionan en otra historia bíblica, por si acaso. No traje la cita bíblica, pero es verdad, créame. También la seguridad, la armonía y la prosperidad. Generalmente también se hablaba como de poderosos que tenían una higuera y estaban debajo de ella. A su vez eso es símbolo de la abundancia, productividad, conocimiento y el no desperdicio. Que esto igual tiene mucha coherencia con la personalidad se me olvidó el nombre, de Natanael.
Porque era eso. Tal vez podemos deducir de mucha deducción de esta historia, pero él conocía la ley, por algo le estaban contando, hey, ya encontramos a este. Él probablemente ya estaba esperando eso porque por algo le contaran. Es como que, no sé, pues, el Alonso... A Alonso le encantan los astros y la astronomía, y yo... Y si yo veo un evento o algo, o tal vez hay un evento que sucede cada 100 años y justo va a suceder, él va a querer que le avise y voy a ir corriendo a decirle si me entero. O voy a hacer que la información llegue luego. Bueno, imagino que era como igual en este caso de Nathanael. Él probablemente era súper erudito y esperaba en esto. Y además que luego le reconoció y como que era prácticamente su objetivo de vida el encontrar este Mesías. Y a su vez la higuera también nos habla de meditación y oración. Eso es otro, que no se sabe qué estaba haciendo ahí. Hay muchas teorías, pero las más coherentes es como que tal vez estaba solo y se fue ahí, o tal vez se sentía triste y se fue a meditar, o tal vez estaba orando y meditando la palabra del Señor. Pero todo esto es como, nos hablan de lo mismo en verdad. En este caso, podemos ver un hombre frustrado, se nota como es hasta en su ironía, que igual era un poco cómico este caballero. Pero sí podemos ver que responde como huérfano. También está este como espíritu de orfandad. Y a su vez el que decían de religiosidad, el síndrome del religioso. Y estaba, como hablábamos recién, bien escéptico, pero también antes de eso podemos ver que al encontrarse con él, y Jesús obviamente conoce todo, sabía quién era, pero le dice, lo ve y lo primero que le dice, un verdadero israelita, en quien hay engaño. Era el primer encuentro, la primera impresión, y Jesús decide afirmar su identidad al tiro. Ni siquiera pero otra cosa, sino que le dijo por cómo Dios le veía. Y el otro queda como, pero si no me conoces, no sabes qué hago o qué no. Y realmente eso también nos muestra cómo esa incredulidad o ironía era mostrando su corazón de que tampoco era visto, porque si nadie les vio la higuera, tampoco nadie está viendo cómo vivía su vida. Y también vemos cómo tal vez él era solo alguien más o se considera alguien más. Y además un erudito, tal vez era difícil serlo, pero igual era común en ese tiempo, era la aspiración. Y en este caso podemos encontrarle cómo Jesús quiere afirmar esa identidad. Y a lo mismo tal vez como Jacob, Dios no ve todos los peros, sino que Él los ve como un personaje que puede participar en su plan, entregar su cielo a la tierra, que puede participar de esta temporada como actores de su gracia y de su amor, que pueden realmente traer esto. Para el Padre era alguien clave para todo lo que iba a suceder en la tierra. No sé si les suena, pero él después fue uno de los 12. Y es hermoso ver cómo alguien tan incrédulo después pasó a ser uno de los 12. Y fueron de ellos los precursores de todo lo que ha llegado hasta nosotros hoy. Los precursores de la iglesia primitiva, los que estuvieron ahí en todas, los que murieron de todas las formas más horribles como mártires, la mayoría. Fue de esos, pero partió de este momento. Y él le pregunta, ¿de dónde me conoces? Porque no tenía idea y Jesús lo vio. Esto no solo habla que lo estaba mirando, sino que sabía qué estaba sintiendo, qué estaba haciendo, si es que estaba meditando. Él sabía a qué estaba en la higuera y cómo era el contexto que lo seguía. Y esto nos habla de que la mirada de amor de Jesús está siempre pendiente a nosotros. Aunque nos creamos un personaje súper extra de la historia, Jesús quiere que seamos parte de esa agenda. Y Nathanael claramente no estaba acostumbrado a recibir atención. Acá dice su corazón huérfano, religioso y resentido no producía confianza en lo que estaba viendo. Pero luego todo cambia con la frase que Jesús le dice, esa de cuando estabas debajo de la higuera te vi. Ahí fue cuando algo se rompió y dijo, sí, tú eres el Mesías, wow, tú eres el Hijo de Dios, eres rey. Incluso le dijo, tú eres el rey de Israel, que muchos como que de esa parte se burlaban más, él lo afirmaba. Y en este caso
lo transformó sabiendo que había alguien que sí le veía. Y también podemos encontrarnos como, al igual que Jacob, su nombre también definía muchas cosas. En este caso, hoy no lo encuentro. Juan, como habíamos dicho, fue el único que le dijo a Natanael, todos los demás Bartolomeo. Bartolomé significa hijo de Ptolomeo. Generalmente eso es usual en la Biblia, que lo nombran según su padre o su familia. Y en este caso, Natanael significa regalo de Dios. Y entonces eso también es una verdad muy linda de cómo al menos Juan decide cómo impregnar eso en su evangelio. De cómo Jesús lo ve de esa forma. Jesús no lo ve como el hijo de alguien o alguien más, de una familia, sino que Él lo ve como un regalo y que puede ser parte. A su vez vemos que vino después. Después vino la respuesta de Jesús, después que le dijo, sí, eres el hijo de Dios y todo eso. Le dice, porque dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Eso está en Juan 1, 50-51. Igual esto del Jesús también era un poco irónico en decirle como, ¿en serio me creíste por eso? Como que vas a ver cosas mucho más geniales. Espérate un poquito. Y era verdad, no le mintió. Y también esto es hermoso, porque aparte de Dios ya vimos que primero lo que Jesús hacía era afirmar la identidad, lo afirma en quién era, además de israelita, también tenía las raíces de todo su conocimiento bíblico y que esperaba este Mesías, pero a su vez lo afirmaba como un regalo de Dios y que podía ser parte. Pero ahora viene la otra parte, que Jesús lo invita a participar. Le está presentando una invitación a ir a otro nivel, una escalera, a escalar un poco. Mira desde otra perspectiva. No te quedes ahí como ahí debajito de la higuera, sino que puedes ir a otra perspectiva y ahora ya no ver solo como lo que el mundo está diciendo de ti y también de nosotros, sino hay una identidad eterna que invita a más, que invita a ver ese movimiento celestial, a conectarse con lo que está pasando en el cielo y poder impregnar eso en la tierra, poder hacer eso realidad y tangible. Es una invitación que también nos hace a nosotros de salir de la religiosidad, pero de afirmarnos en la identidad que tenemos, de que sepamos que somos vistos, de que somos amados por unos ojos de amor que nos juzgan, y que a su vez nos está invitando a poder participar, a poder admirar eso que está pasando en vivo. No lo que ya pasó, él tal vez se quedaba con las profecías, la ley, Moisés y todo eso, pero él le dice, mira lo que ahora está pasando, hay ángeles que suben y bajan, hay personas adorando, en el cielo está la escoba, y puede ser parte de eso, puede ser parte de este tiempo de activación, y que también como ahora podemos ver tal vez Dios está haciendo un llamado también a ser esa generación maranata que prepare el camino del Señor. También nos está haciendo una invitación, pero necesitamos dejar el espíritu de orfandad y comenzar a caminar como hijos que son amados. Acá igual era algo que quería como hacer hincapié, porque igual acá se habla harto de los padres e hijos. Y muchas veces tal vez a lo largo de este capítulo de su vida se puedan dar cuenta que tal vez ya sea con la figura materna, paterna o cualquier otra, tal vez hay heridas, tal vez hay cosas o que ustedes o que nosotros digamos pudo haberse hecho distinto y todo eso. Pero el objetivo de esto no es condenar ni culpar a nadie, ni siquiera encontrar el error. El objetivo de esto es perdonar y ser libre de ello. No vamos a encontrar errores para señalarlos, sino para que el enemigo pueda ser callado y las mentiras puedan ser calladas, porque tal vez nuestros padres igual fueron víctimas de esto. Pero así como tal vez un padre natural fácilmente puede, cuando el niño está haciendo rayeta, le dice ya ándate a tu pieza o cállate un rato, o tratan de como suprimirlo. Dios no es así, a pesar de que tal vez para nosotros sería como último recurso humano, ya chao, ándate, o sal de mi vista, ándate a tu pieza, como decía la Yuya, los 5 minutos, los 10 minutos ahí sentado. Tal vez en otras culturas, Dios no. Dios continúa mirándonos con sus ojos de amor, aunque estemos todos embarrados, cochinos, y como estemos, Él nos sigue mirando con esos ojos. A pesar de que nos va a disciplinar o que nos va a enseñar,
nos sigue mirando con ojos de amor y Él no se aparta. Eso imaginar al principio, de que tal vez un padre natural es fácil como ya, ándate. Pero Dios no te va a dejar solo si te equivocas o si pecas. A menos que tú lo alejes, Él no se va a alejar. Él siempre va a permanecer ahí. Y en eso un poco, y volver al concepto que ya habían hablado los chiquillos de redefinir. También una palabra que hace un tiempo estaba muy presente en mi mente, pero no la entendía mucho. Y con esto se aclara un poco de cómo es necesario ser redefinidos para poder continuar la historia. No podemos continuar la historia siendo definidos por mentiras, porque vamos a solo seguir plasmando y replicando mentiras. Necesitamos ser redefinidos por verdades, suplantar las mentiras por verdades del cielo para poder crecer en verdad y poder caminar en esa verdad, para poder estar firmes también en eso. Y también importante el concepto típico de el amor versus el temor, porque Él quiere que crezcamos y seamos definidos en amor, en esa mirada que nos consume, sí, que es tan santa, que está matando el pecado, sí, y también que juzga, sí, pero también son ojos de amor que de esta forma de consumir todo nos está protegiendo y nos está llenando. Y todo lo que no se mueve por amor termina moviéndose por temor. Vemos como tal vez lo mismo de Jacob era puro temor. La primera mujer no le funcionó, tremendo engaño, como que se le devolvió todo el karma. Se le devolvió a la primera mujer mal, la segunda 14 años de su vida. No era suficiente, ya los animales súper chamuyento más encima con su suegro. ¿Cuál era el peor? Le empezó a cambiar la oveja, no, es que ahora este color, no, es que ahora las que tienen tal cosa. Nunca era suficiente, como decían los chiquillos. Y todo eso se movía del temor. Lo que le movía a vivir era el temor y nunca pudo disfrutar. Pero Dios anhela que disfrutemos. La ley básicamente era puro sufrir. Pero el plan de Dios para nosotros es disfrutar en amor. Es disfrutar de lo que Él tiene. Caminar en gracia y que no nos mueva el temor sino el amor. No voy a hacer o no hacer algo por miedo a lo que me va a pasar o al rechazo, sino que voy a hacerlo por amor, porque soy esclava, pero por amor. Y también no solo con Dios, sino con los otros funciona de la misma forma. Y bueno, solo para afirmarlo, esto es para un destino de gloria. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y recordar esto, que los ojos de amor de papá, de nuestro amado Señor, no pueden apartarse de nosotros, de ti. Dice, Él está a punto de mostrarte una escalera, una nueva dimensión. Y esto nos llama a recordar que cada uno de ustedes, de nosotros, somos un regalo para la tierra, no por lo opulento que podamos ser, sino por lo que Dios puede hacer al mostrarnos esta escalera o esta nueva dimensión. Viendo todo desde su dimensión, desde su realidad, podemos hacer un cambio, aunque sea en nuestro pequeño círculo. Él quiere ese plan para nosotros porque Él lo quiere hacer. Tal vez si no quisiera ocuparnos, podría hacerlo por su cuenta, pero Él está invitándonos a participar de esto. Pero necesitamos que esas voces de mentiras sean calladas y que el Espíritu Santo las reemplace por verdades y por lo que Dios está definiendo como identidad, que somos hijos. No dejaremos de ser amados y su vista no se va a apartar de nosotros. Amén. Yo cuando llegue al cielo le voy a hacer preguntas a varios de los bíblicos, pero a Natanael le tengo una pregunta, pero así, que me hierve de adentro. ¿Qué le dijo él al Señor debajo de la higuera? Porque lo que decía la Vicky, en ese momento a él algo le hizo clic adentro. Yo creo que Natanael estaba debajo de la higuera meditando, como dice que era la costumbre de ellos, de haber estado meditando, y a lo mejor le dijo: Señor, cuando tú vengas, transforma mi corazón, cámbiame, háblame, o permíteme ver al Mesías. Fue algo muy clave, que Natanael tiene que haber estado orando debajo de la higuera, porque Jesús no le dice en la sinagoga, cuando estudiaba la palabra, en tu casa, cuando a lo mejor estaba orando en la mañana o en la noche. No, Él le dice claramente, debajo de la higuera. ¿Qué fue lo que Natanael le dijo debajo de la higuera? Que cuando Jesús le dice eso, le dice: tú eres el Mesías, el hijo del Dios. Tú soy.
corazón, tú conoces mi vida, tú conoces lo que hay dentro de mí. Y lo otro que me impacta mucho de esto es justamente lo que decía la Victoria, cómo Jesús toma a Natanael. O sea, él se encuentra y le dice, he aquí un verdadero israelita. Ah, ¿te imagináis? Viene alguien importante así y nos dice, ¿Cómo aquí. quedó Pedro? Claro, o sea, Pedro, nadie de los que estaban ahí, nada, al lado de nosotros. Y Jesús o sea, es como, si él lo dice, y él, yo me imagino que hasta vergüenza le dio, chuta, yo estaba, de Nazaret venía algo bueno, ¿verdad? Y impactado por esa palabra, pero ni siquiera esa palabra fue la que le convenció, sino que se las vuelve a dar de religioso, ¿cierto? ¿Y tú cómo me conoces? ¿Cómo sabes que yo soy un verdadero israelita? Dentro de lo mismo, a pesar de haber sido impactado. Y él le dice, porque te vi debajo de la higuera. Entonces, algo clave dijo Natanael en la higuera. Y yo le voy a preguntar cuando llegue al cielo, ¿qué le dijiste al Señor que te identificó tanto? Pero sí vemos un Natanael que sí meditaba en la palabra, que sí oraba en la palabra y que sí estaba buscando del Señor. Pero para Dios eso y Jacob es lo mismo. Porque Dios no escucha solamente el clamor audible, sino que Él escucha el clamor de su corazón, de nuestro corazón. Yo no sé si ustedes, pero aunque seamos súper, hiper carepalo, te sentís mal o te entra cargo de conciencia después de haberle quitado la primogenitura a tu hermano. Te viene cargo de conciencia después que engañaste a tu papá. O sea, dentro de él debe haber habido lo que hice, y una justificación de mi papá se lo merece porque nunca me valoró, no, mi papá nunca fue un buen padre. Debe haber habido esa lucha interna, Dios la conoce. Y Dios sabe lo que está pasando aquí adentro. Y pone una escalera. Para que, y es hermoso esto, chiquillos, porque la escalera no es para que Dios descienda, es para que nosotros subamos. Dios no necesita una escalera para descender. ¿O usted cree que como Matrix, así solo donde hay puertas Dios puede entrar? No, no es donde hay escaleras. Dios necesita que nosotros subamos. Dios crea la situación para que nosotros subamos donde Él. Entonces, creo que este libro ha sido de mucha bendición, no sé si para ustedes, pero para mí por lo menos el tiempo que lo leí y ahora reestudiarlo. Y es eso, cuando empecemos con la religiosidad de nuevo, porque es una cuestión constante que viene a nuestra vida, que le entregamos todo al Señor y dejamos que Dios actúe y somos tocados por el Señor y de repente entramos de nuevo en el círculo de nuevo, de voy a la iglesia, sirvo el sonido, ¿cachai? Y entro de nuevo en esa y me siento religioso de nuevo y pierdo un poco la conexión de Dios o tengo la vida tan ocupada que no he logrado tener esa intimidad con Dios. Acordémonos de esto, acordémonos de Jacob, acordémonos de Natanael y acordémonos de que Dios nos ve como Él nos ve, no como nosotros creemos. Lo que decía el Alonso, la Biblia no habla de que Isaac era un mal papá. Dice que el corazón, ¿tú? ¿No? ¿Sí? Ya la vi que... la Biblia habla de que Isaac, ¿cierto?, amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Pero no dice que Isaac lo trataba mal, lo andaba tratando a patado, este cabro porquería, o que por qué viniste a nacer, la maldición de mi vida. No, dice que amaba a él y el otro amaba. Entonces no habla de un mal padre, habla de un mal concepto de hijo, que es diferente. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos en eso y uno dice, claro, ¿cómo mi papá me va a querer si hice esto? ¿Cómo mi papá me quiere si dice esto otro? Yo cuando era chica me decían la Panchita Llorona. ¿Por qué? En la familia. Porque toda la vida andaba, mi papá me retaba y yo, bueno, nadie me quiere, todos me odian. Y dentro de mí yo decía, mi papá tiene razón de no quererme porque hice esto. Y dentro
dentro de mí yo tenía anotada toda la lista de lo que yo había hecho. No, me estaban retando porque no lavé la loza y punto. O sea, no era el cúmulo de cosas que yo tenía. Hasta que un día, grande y a gran, descubrí que yo era la preferida de mi papá. Y toda la vida había pensado que nadie me quería. Y yo decía, la Yanel, la primera, el pelado es el hombre. Y yo, napo. ¿Cachai? Entonces, no es lo que tus papás digan, es lo que tú dices de acuerdo a lo que tus papás o al concepto que tú puedas tener. Amén. Así que no nos olvidemos de eso. Yo hoy día conversaba y veíamos que muchas veces nosotros esperamos de nuestros padres cosas que nunca nos van a dar, porque Dios nos va a dar eso. Y a veces esperamos que nuestra mamá o nuestro papá sean de alguna manera y no lo van a hacer. Y cuando somos papás y cuando somos mamá, entendemos por qué nuestros papás nunca nos dieron eso. Nunca nos protegieron como que esperamos que nos protegieran o nos cuidaron. Un montón de críticas que nosotros siempre tenemos hacia los papás. Pero después lo entendemos. Y uno dice, qué bueno que no lo hicieron. Qué bueno que reaccionaron así, qué bueno que... pero en la adolescencia, en la juventud, en la niñez, las mayores críticas son para los papás. O para los que representen esta autoridad. Amén. Me encantó el tema. Maravilloso.